salir de la oscuridad, de la ignorancia, y danos el conocimiento que tú tienes para dárnoslo en esta noche. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dos leyes en contraste. ¿Cuáles son? La ley de Moisés y la ley de Dios. Son muy diferentes la una a la otra. La una son ritos y ceremonias y la otra son mandatos divinos directamente para el hombre. Entonces, a la luz de la Biblia, vamos a hacer esa diferencia. Primera cita de la Biblia. Encontramos en Éxodo 31, verso 18. Vea cómo dice la Biblia. Éxodo 31, 18. Dice la palabra: cuando el Señor Dios terminó de hablar con Moisés en el monte del Sinaí, le dio dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Cuando acabó Dios de hablar con Moisés en el monte del Sinaí, le entregó dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esa es la diferencia ahora de que la una ley fue escrita con el dedo de Dios y la otra fue escrita por Moisés, aunque juntas fueron de Dios, porque la de Moisés también era Dios que se la estaba dictando, pero no la escribió Dios, la escribió Moisés. Y vamos a mirar en qué libro la escribió. Y dice Deuteronomios capítulo 31, el verso 24. Mire cómo lo reza la Biblia. Deuteronomios 31, 24. Y dice: cuando Moisés acabó de escribir, oiga bien clarito, para que no se confunda, cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, ¿en qué fueron escritas? En un libro. ¿Cuál es la diferencia de un libro a dos tablas de piedra? Que las tablas de piedra no son libros, y el libro tiene hojas, como esta Biblia, tiene hartas hojas, y eso lo hace hacer un libro, porque no puede hacer un libro de una sola hoja, sería una plana escrita. Entonces, esta ley de Moisés tiene más o menos unos 613 mandamientos, porque está escrito todos los 5 libros. Los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. En esos 5 libros está la ley de Moisés. Y fue dada por Dios para el beneficio del hombre. Porque en esa ley encuentra usted todo el código. El código divino, el código de Dios, lo puso en esa ley, con el único fin y propósito de que el pueblo de Dios no sufriera ni alteraciones, ni accidentes. Y usted puede mirar ahí que había una ley que si su buey corneaba a su vecino, ese vecino tenía que darle el buey más los gastos que tuviesen por accidente. Era una ley y estaba en la ley de Moisés. Entonces era para beneficio del hombre. Entonces miramos esas dos leyes en contraste. Resulta que los hermanitos evangélicos que no entendieron esto, hicieron una sola ley y la clavaron en la cruz y ya no hay que guardar mandamientos. Hicieron una sola, las dos leyes en una sola. Usted le habla a un evangélico de la ley de Dios. Ah, no, eso era para Moisés. Esa era la ley de Moisés. No, señor. La ley de Dios está escrita en 2 tablas de piedra. 4 que es su relación con Dios y los otros 6 la relación con el prójimo. Los últimos 6 mandamientos no tienen nada que ver con Dios y los primeros 4 mandamientos no tienen nada que ver con el prójimo. Entonces ahí ve usted la diferencia de la ley de Dios a la ley de Moisés. Ahora, la una fue escrita en 2 tablas de piedra y la otra escrita en un libro, para que nos vayamos desengañando, para que tengamos ahora un conocimiento más claro. ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? Santiago, capítulo 2. Mire cómo lo escribió el apóstol. Santiago, capítulo 2 y el verso 12. Dice la palabra de Dios: así hablad y así obrar con los que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, esta ley de libertad es la ley de Dios.
¿Por qué? Porque si usted guarda los mandamientos, pues no está pecando. Pero si viola un mandamiento, ya está pecando. Porque el pecado es la violación de la ley. Así usted crea que no está haciendo nada malo. Pero el día del juicio, Dios lo va a llamar a cuentas. Y le va a decir, ¿fue que no conoció la ley de Dios? Estando en toda la Biblia, hay más de 1500 versículos que hablan de la ley de Dios. Todos los libros de la Biblia tienen partecito de la ley de Dios. No puede negar. Entonces, ahí está. Así hablad y así obrar. ¿Qué significa hablar? Que toda palabra que usted hable tiene que ir asegurada de que es la verdad que está diciendo. Si usted dice una mentira de inmediato, está violando la ley de Dios. Porque los mentirosos no van al cielo. Y es un mandato, no digáis falso testimonio. Falso es falso, que significa mentira. Entonces, ahí está claro. El apóstol Santiago dice muy claro, así hablad y así obrar, como los que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Usted en este momento y yo puedo estar siendo juzgado por la ley de la libertad, porque no estamos obedeciendo al punto la palabra de Dios, la ley de Dios, pues estamos siendo juzgados, porque la ley es ley, los mandamientos son ley, y Dios es ley, y usted también se constituye en ley. Si usted no cumple lo que prometió, ya está mal, porque no es ley. Entonces, si ve, así obrar y así hablar, como los que van a ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de Dios es libertad, no es que Dios nos creó libre albedrío, y ese libre albedrío tiene que ver con la obediencia a Dios. Muy bien, vamos entonces en Santiago 2:12. Ahora vamos con Hebreos. Hebreos capítulo 9. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos 9. Hebreos 9:19. Y vea cómo dice la palabra de Dios. Dice el 19. Cuando Moisés leyó al pueblo todos los mandamientos de la ley. ¿Cuál ley? Ahora van a saber cuál es. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro. ¿Cuál libro? Pues el libro de la ley, el libro, y también a todo el pueblo. ¿Sí ve? ¿Cuál ley tenía Moisés en las manos? Pues los 613 mandamientos, o sea, tenía los libros del Antiguo Testamento. No tenía 2 tablas de piedra en la mano, no, tenía el libro y lo roció con la misma sangre. Entonces nos damos cuenta de que si hay otra ley, esa se llamó la ley de Moisés o la ley ceremonial, donde decía Dios, si usted peca, tiene que llevar un cordero de 1 año allá al templo, a donde estaba Moisés, coger usted mismo ese corderito, ponerle la mano sobre la cabeza y confesar el pecado a Dios por medio del corderito, y coger un cuchillo y torrozarle la vena y recoger esa sangre y pasársela al sacerdote. Ese era el traído suyo. La ley de Dios no habla de eso. La ley de Dios dice, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Esos son los mandamientos de Dios. Son mandamientos únicos, exclusivos para usted y para mí. Ya esta ley de Moisés ya no. Claro que sirve, porque todavía de ahí sacaron los juzgados todas las leyes para juzgar a un preso, para juzgar a un ladrón, para juzgar a un asesino. De ahí salió. ¿De dónde? Pues de la ley de Moisés. No hay otra. De ahí salieron todos los juzgados, los jueces y todo. Eso está escrito. Entonces miramos. Muy bien, roció el mismo libro. No dice roció las 2 tablas de piedra. Roció el libro. ¿Cuál libro? Pues el libro de la ley, de Moisés. Muy bien, Hebreos 9:19. Ahora miramos. Juan 14:15. ¿Cuál es el pedido de Dios? Dios nos hace una petición muy hermosa en Juan 14:15. Y mire cómo dice la Biblia en Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí ve? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál? ¿La ley de Moisés o las 2 tablas de piedra? Las 2 tablas de piedra son los mandamientos de Dios. Los otros le llaman mandamientos de Moisés, o ley de Moisés, o ley ceremonial, o ley ritual. Esta ley se llama
los mandamientos de Dios. Y luego dice el otro versículo, el 14:21. Mire cómo dice el 14:21. El que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es maldito. ¿Sí? No, no dice así. Póngale cuidado, ¿cómo dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Sí ve? Si usted guarda los mandamientos de Dios es porque ama a Dios. Si no los guarda es porque no lo ama, no le importa un pito. No le importa pecar. Pero si usted ama a Dios, pues va a obedecerle a Dios. Sigue diciendo el versículo. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso cuando el cristiano hace una entrega a Dios, de inmediato cambia hasta la manera de caminar, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de mirar. Porque no está mirando lo que no le importa. Está mirando lo que le importa, lo que es delante de Dios, la santidad. Entonces, ahí está. Si usted ama a Dios de verdad, pues va a obedecerle. ¿Qué le va a obedecer? La ley de Dios, los 10 mandamientos que están escritos en Éxodo 20. Luego miramos ahora el capítulo 15 del mismo libro de Juan y el verso 10. Mire cómo dice la palabra, muy parecido pero no es igual. El 15:10 dice, si guardares mis mandamientos, oiga, si los guardares, permaneceréis en mi amor. Así como yo, Jesús, guardé los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo puede usted permanecer en el amor de Dios? ¿Violando los mandamientos o obedeciéndolos? Ahí tiene que tomar una decisión. Si usted dice yo amo a Dios, pues tiene que demostrarlo. ¿Cómo lo demuestra? Pues obedeciéndole al Señor, guardando los 10 mandamientos, incluyendo el Santo Sábado, porque es el 4.º mandamiento y no se puede quitar. Entonces ahí tenemos, muy claro, lo vamos explicando. Ahora miramos qué dice Gálatas 3:10, que lo han entendido muy mal nuestros hermanitos evangélicos. Gálatas 3:10, mire cómo dice la Biblia. Y le voy a explicar un poquito de esa parte, porque está mal interpretado. Gálatas 3:10 dice así. Porque todos los que dependan, oiga, dependan, escuche la palabra dependa, ahora la vamos a explicar, de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Sí ve? En el libro, oiga pues, el libro de la ley. ¿Por qué? Porque en el libro de la ley estaban todos los mandamientos. Eran 600 y pico de mandamientos que estaban. Pero si usted no permanecía en ese libro, era maldito. Cuando una persona mataba a otro, póngale cuidado, ¿qué hacían? Se lo colgaban. Y esa persona tenía que vivir con ese muerto colgado. Era maldito. Por eso antiguamente la gente no mataba sino cuando Dios se ordenaba que tenían que raer un pueblo o una nación como Sodoma y Gomorra, pues era una orden divina, era acabar con el pecado. Entonces ahí está bien claro, lo dice la palabra de Dios, porque todos los que dependan de las obras de la ley. Ahora yo le pregunto, ¿de qué dependen las prostitutas? Dependen de violar el mandamiento 7º, no cometerás adulterio, no fornicarás, y ellas dependen de ese mandamiento. ¿De qué dependen los ladrones? Pues del 6.º mandamiento. No lo están guardando, lo están violando. Por eso son malditos, porque están violando el mandamiento. Solo dependen de eso. ¿De qué dependen los narcotraficantes? ¿De qué dependen los corruptos? Pues de violar los mandamientos de Dios. Están robando y roban a ojos vistos. Pero como son grandes nadie le dice nada. Entonces dése cuenta usted que esta ley existe y todo el que la viola está bajo maldición, porque la ley de Moisés era dada por Dios, era una ley pura, era una ley santa, era para que el pueblo pudiera vivir una vida de amplitud,
de gozo, de felicidad. Imagine usted que antiguamente usted trabajaba la tierra 6 años, 6 años, y luego dejaba 1 año sin sembrarle nada a esa finca. Todo lo que produjera esa finca era para los vecinos, y era una ley. Era una ley y había que cumplirla. Y usted no podía coger nada de esa finca durante ese año. Todo era para los vecinos, para el prójimo. Y había que cumplir la ley. ¿Y quién se beneficiaba? Pues el dueño de la finca, porque recibía bendiciones de Dios por cantidades. Eso lo hacían por fe. Ese no estaba bajo maldición. Estaba la bendición de Dios porque estaba haciendo la obra de Dios. Por eso dice, los que dependan de la ley. Depender significa que usted es un muchacho y depende de su papá y su mamá. Y ya puede trabajar, ya tiene 25 años, pero es el niño de la casa, un sinvergüenza. Está bajo maldición. Y respeta a los papás, es grosero, altanero con la mamá. Ese está bajo maldición. Pero el hijo que obedece a los papás y ve por ellos, ¿cómo va a estar bajo maldición? El que guarda los mandamientos de Dios no está bajo maldición. Entonces, ahora sí entendimos claramente qué significa eso. Ahí estamos dándonos cuenta ahora qué es la ley de Moisés y qué es la ley de Dios. Ahora, la ley de Moisés no es maldita. Es maldito el que la viole, el que la incumpla. Por eso dice Pablo, esa ley, el que la viva, se salvará. Porque no era pecado obedecer los mandamientos de Moisés, no era pecado. Era lo contrario. Era estar por encima y no por debajo. Era cabeza y no cola. Ahora miramos Colosenses 2:14, otro versículo que los tienen bien embolatados nuestros hermanitos evangélicos. Colosenses 2:14, mire cómo dice la Biblia. Y para que vea la interpretación tan mal hecha que le han dado. 2:14. ¿Qué dice la palabra? Dice, cancelo la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables. A nosotros lo quitó y lo clavó en la cruz. Y despojó a los principados y potestades, lo exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Quién triunfó? Cristo. Esas ordenanzas fueron escritas en un libro, era la ley de Moisés. Ritos y ordenanzas, esa era la ley de Moisés. Habían muchos ritos y ordenanzas. Entonces, los evangélicos toman este texto y dicen, eso es para los guardadores de la ley. Y resulta que la Biblia lo explica muy claro. Canceló. ¿Qué significa cancelar? Terminó. La ley de Moisés ahí terminó. ¿Por qué? Porque esa ley apuntaba a Cristo Jesús en la cruz. El cordero simbolizaba a Cristo. El sacerdote simbolizaba a Dios. La sangre simbolizaba la sangre de Cristo. Y Cristo murió en la cruz para que esa ley de Moisés ya no funcione. Ahora sigue funcionando la ley de los 10 mandamientos. La ley que está escrita en 2 tablas de piedra. Ahorita ya no necesita usted traer corderos al sacerdote y cortarle la vena y recoger la sangre para hacerle al sacerdote. ¿Por qué? Porque ya esa sangre quedó derramada en la cruz del Calvario. Cristo murió como el Cordero de Dios. El sacerdocio se acabó. Este sacerdocio que existe hoy es un sacerdocio comercial. No es un sacerdocio santo. ¿O usted cree que un cura va a estudiar para cura para volverse pobre? Para ir a la finca a bolear asadón. No. Ellos cogieron el segundo mandamiento que dice no adorarás imágenes o ídolos. Y lo violaron como hacen las prostitutas. Dependen del mandamiento. Y ellos dependieron de ese mandamiento y explotaron al mundo entero, haciéndoles creer que las imágenes hacían milagros y que las imágenes había que pagarles promesas, como el señor de Buga y el señor de Monserrate. Todavía están explotando a la pobre humanidad. Ese sacerdocio es totalmente falso. Bíblicamente no tiene fundamento, porque el sacerdocio se acabó. Por eso se acabaron los diezmos también, los diezmos se acabaron. Solo que hoy la gente cree que llevando los diezmos a la iglesia están haciendo una obra muy grande, pero los diezmos era comida
¿Qué le llevaban a los sacerdotes? Trigo, cebada, comida. Y lo que no alcanzaban a comer los sacerdotes lo repartían. Hoy no, hoy es billetes de 50.000, billetes de 20.000, billetes de 10.000. Y eso hace, vea, los bancos están llenos de plata, los pastores están llenos, carros último modelo. Y creen que están haciendo la obra de Dios. Eso es una estafa total, completa estafa. Ahora, si un ministro quiere trabajar como obrero, pues ahí están las ofrendas. Para eso son las ofrendas, dijo Pablo. Y eso está muy claro ahí en 2 de Corintios. Lo dice muy claro. Entonces veamos. El sacerdocio sí acabó. ¿Cuándo? Cuando Cristo murió en la cruz. ¿Cuál era el oficio del sacerdote? Pues recibir la ofrenda que el pecador traía, el corderito. El último cordero que murió fue Cristo, el Cordero de Dios. ¿Cómo sería que el día que Jesús fue crucificado, el sacerdote tenía el cordero ya maniatado encima de la mesa del sacrificio? Tenía el cuchillo en la mano. Y a las 3 de la tarde, cuando se fue a hacer el sacrificio, el cordero desapareció. El cuchillo le cayó al cura de las manos, al sacerdote. Y el velo del templo se rompió en dos, que quiere decir ya no queda aquí nada. Jesús dijo, consumado es. Quedó consumado todo. Ahora usted solo se salva por fe en Cristo Jesús, si acepta la sangre de Cristo derramada en la cruz. Ya no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras son el fruto de su fe, si usted lo hace con fe. Si usted va a hacer obras para salvarse, está perdido. Pero si hace obras por fe, después de salvado, Dios se las concede. Dios se las acepta. Entonces, ahí estamos explicando bien clarito esto para que no le quede duda. Vamos ahora con Josué 1:8. Josué 1:8. Mire lo que le dijo Dios a Josué. Josué 1:8. Dice la palabra de Dios así. Josué. Póngale cuidado, ¿qué le dijo Dios a Josué? El libro de la ley, póngale cuidado, el libro de la ley nunca se apartará de tu boca. ¿El libro de qué? De la ley. ¿Cuál es la ley? Pues la de Moisés. Josué le tocó, creo que escribir, si no estoy mal, una copia. El libro de la ley nunca se apartará de tu boca, antes medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que es escrito en él. ¿En cuál? En el libro. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. El libro de la ley. Eso tenía que hacer Josué, así como lo hizo Moisés. Moisés fue un hombre de Dios, preparado, capacitado, purificado, santificado y lleno del poder de Dios para hacer lo que Dios le decía que hiciera. Y no le temblaba la mano. Moisés no le temblaba la mano. Lo que Dios le mandaba que hiciera lo hacía. Una vez le dijo Moisés, los que estén conmigo un paso adelante y los que no estén conmigo quédense atrás. ¿Y usted sabe qué le pasó a la gente que se quedó atrás? Se abrió la tierra y se los tragó a todos. ¿Por qué? Porque estaban irrespetando a Moisés. ¿A quién cree usted que representaba a Moisés en la tierra? Nada menos que a Dios. La palabra de Moisés era la palabra de Dios y lo que él decía se cumplía. Entonces ahí tenemos ahora que dice muy claro el libro de la ley. Miramos ahora Romanos 7:7. Pablo era muy amigo de la ley de Dios. Romanos 7:7. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice el 7. ¿Qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? ¿Y cómo responde? De ninguna manera. Al contrario, yo hubiere conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiere conocido la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora, ¿cuál es el mandamiento de no codiciar? ¿Cuál es? Dígamelo. Nada menos y nada más que el 10º, el último.
no codiciar a la mujer del prójimo, no codiciar la casa del prójimo, no codiciar el carro, no codiciar la vaca, ni el buey, ni el asno. Esa ley de Dios quedó escrita, y muy bien lo dice Pablo, para que no tengan que pensar los evangélicos que esa ley ya se acabó y que es malo guardar los mandamientos porque Cristo ya los guardó. Ahora yo no necesito guardar mandamientos, dicen ellos. Entonces miramos ahora el 12, mire lo que dice el 12. La ley es santa. Oiga, ¿qué es la ley? ¿Maldita o santa? ¿Qué dice usted, hermano evangélico? ¿Es maldita o es santa? Sigue diciendo, el mandamiento santo, ¿cuál mandamiento? Pues los 10 mandamientos de la ley de Dios. Justo y bueno, todavía lo afirma más, justo y bueno. Los mandamientos son buenos. Si usted quiere ser bueno, guarde los mandamientos. Si quiere ser perfecto, guarde los mandamientos. Si quiere ser santo, guarde los mandamientos. Pero ya la ley de Moisés no. Ahora, si quiere guardarla, pues guárdela, es cosa suya. Pero no es obligatoria. Si quiere que Dios lo perdone, va a sacrificar un cordero. Mata el corderito y recoja la sangre y llévela al cura. Para que quede perdonado. No necesita de eso ya. Solo usted tiene fe en el Señor y le pide perdón por sus pecados y ya quedó perdonado. Mucho más sencillo. Ahora miremos qué más nos sigue diciendo. Primera de Juan 2.4. Primera de Juan 2.4. Vamos a ver qué nos dice. Primera de Juan 2.4. Vea cómo dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2.4. Dice la palabra de Dios de esta manera. El que dice, oiga, el que dice yo le conozco y no guarda los mandamientos de Dios es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo se conocen los mentirosos? No guardan los mandamientos. Si los guardaran no dirían mentiras, porque el mentiroso no va al cielo. Y ahora el 3.4, mire cómo dice el 3.4. Dice la palabra del Señor. Todo el que cometa pecado, oiga, todo, ha quebrantado la santa ley de Dios, pues el pecado es transgresión de la santa ley de Dios. ¿Sí ve qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Ahí se conoce el pecado. ¿Por qué? Porque todo pecado es violación a la ley. Si usted obedece los mandamientos no está pecando. Pero si lo está desobedeciendo, está pecando. ¿Y cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23. Pues la muerte, no más que la muerte. Entonces vamos adelante muy claro en esto. Primera de Juan 5, 2 y 3. Mire cómo dice la Biblia. 2 y 3. Dice el 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Oiga, ¿cuándo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora sí usted puede amar a su prójimo. Mientras usted no guarde los mandamientos, no puede amar al prójimo. Siempre lo va a odiar. Y va a cargar venganza. Y va a querer verlo muerto. Pero si usted ama a Dios y guarda los mandamientos, no hay ese pensamiento. Vamos ahora con Josué 8:32. 8:32. Vamos otra vez al libro de Josué. 8:32. Josué 8, verso 32. ¿Qué nos dice el verso? Vamos a ver. ¿De qué ley está hablando? 32 dice, también es en presencia de los israelitas, escribió allí sobre piedras una copia de la ley de Moisés. Oiga, ¿sí ve? No estaba yo equivocado. Yo sabía que en alguna parte de la Biblia Josué le ha tocado hacer una copia de la ley de Moisés. ¿Para qué la hacía? Pues para tener recuerdos y para poderla ver. Entonces, ahí está claro. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice Hebreos 10, 16 y 17? Hebreos 10, 16 y 17. Vamos a ver qué nos dice Hebreos. Hebreos 10, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Este es el pacto que haré con ellos. ¿Con cuáles ellos? Con su pueblo.
Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en el corazón y las grabaré en su mente. Oiga pues, vea qué bendición, querido amigo, que Dios va a escribir la ley divina en su corazón y en mi corazón, en su mente y en mi mente. ¿Para qué va a escribir Dios esa ley? Pues para que usted ande en santidad. Imagínese, si solamente viendo los mandamientos puede andar en santidad, ¿cuánto más que las escriba Dios en su corazón? Ahora usted va a ser santo, porque ya está escrita la ley en su corazón. Esa piedra en la que Dios utilizó para escribir sus mandamientos quedó piedra santa, porque ahí estaba grabado los mandamientos. Ahora su corazón va a ser como la piedra. Dios va a escribir allá en su corazón esa ley divina, y usted no se va a apartar ni a diestra ni a siniestra, porque conoce muy bien los mandamientos del Señor. Y para terminar, le voy a leer las bendiciones de Dios para el hombre que es recto y correcto y obediente. Está en Deuteronomios capítulo 28. Capítulo 28 del libro de Deuteronomios, y se llama las bendiciones del cielo. Está desde el versículo 1 hasta el verso 6. Y dice la palabra: si obedecieres cabalmente la voz del Señor tu Dios, para cumplir todos los mandamientos del Señor que yo te escribo hoy, el Señor Dios tuyo te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Oiga, qué bendición. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedecieres la voz de Dios, los mandamientos del Señor. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito la tierra y tus ganados, bendita tus vacas y ovejas, bendito tu canasta, oiga, hasta la canasta del mercado, y el lugar donde amasas la harina del pan. Oiga, qué bendición tan grande. Bendito serás en el entrar y bendito en tu salir. Entonces, ¿qué más necesita? Solamente obedecer los mandamientos del Señor. Y Dios le da el poder para obedecerlos, porque va a escribir esa ley en su corazón y en mi corazón. Y Dios nos va a santificar con su presencia a través del Espíritu Santo. Y Dios va a hacer todo lo posible porque usted ande en santidad. Lo único que tiene que hacer es fija los ojos en Cristo. No mire atrás, no mire atrás, no mire el pasado. Si usted pone a mirar el pasado, es capaz de que vuelva al mundo y a tomar trago otra vez. Y vuelve al mundo. Pero si usted solo mira adelante, lo de atrás ya pasó y ya quedó perdonado. Querido y apreciado hermano, que esta parte de estas dos leyes le haya quedado bien claro en la mente para que no haga un revuelto de las dos en una sola. No, están separadas. La ley de Dios es una y la ley de Moisés es otra. La una está escrita en un libro y la otra está escrita en dos tablas de piedra. La una es eterna y la otra es pasajera. ¿Qué pasa si yo tiro esta Biblia al agua y la dejo por lo menos unos 6 meses entre el agua? ¿Qué pasa con el papel? Pues se vuelve nada, que esto es papel. Pero lo que está escrito, ¿qué es? La palabra de Dios. Es la voz de Dios. Esa no se borra nunca. Usted la puede meter al mar y eso no se le va a borrar porque ya está en su mente y corazón. La ley de Dios es eterna. La ley de Moisés era pasajera. Entonces, hermano, que le haya quedado bien clarito esta parte, para que usted siga enseñando esta verdad y no esté más equivocado, tratando a los que guardan los mandamientos de malditos, que porque bueno, los que crucificaron a Cristo. No, señor. Los que obedecen los mandamientos no los que aman a Dios. Los que no lo obedecen no lo aman. Él dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces hay que permanecer en Cristo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y ¿quedó una? No, ya la leí juntas. El 2.4 y el 3.4. El 2.4 dice, el que dice que yo le conozco y no guarda los mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Ese es el 2.4. Y el 3.4 es el que dice que el pecado es transgresión de la ley. Entonces ahí tenemos bien claro, explicadito,
esas dos leyes en contraste. Son santas las dos leyes, son santas, porque las dio Dios. Pero la una caducó y la otra está vigente. Todavía es malo matar, todavía es malo robar, todavía es malo cometer adulterio, todavía es malo trabajar el sábado, todavía es malo adorar ídolos, todavía es malo jurar en vano. Ahí están esos mandamientos vivitos. Es un espejo para usted. Entonces, que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Y nos volvemos a encontrar Dios mediante el próximo lunes a la misma hora. Vamos a despedirnos con una oración. Bendito Dios Todopoderoso, gracias por darnos este privilegio de conocer más y más de tu palabra. Por estas dos leyes maravillosas, puras y santas que Dios puso al ser humano para que las obedeciera. Tanto la ley de Dios como la ley de Moisés. Son puras y son santas las dos leyes. La una caducó cuando Cristo murió en la cruz y la otra quedó vigente. Y precisamente por eso murió Cristo, para que esa ley quedara vigente. Porque era muy fácil violar la ley de Dios y Cristo no necesitaba morir. Pero Cristo murió para que esa ley siguiera viviendo, fuera vigente, y hoy todavía se pueda obedecer los mandamientos. Gracias, Señor, por ese sacrificio y gracias por el perdón que nos otorgó allá en la cruz, cuando Dios Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Somos ignorantes de muchas cosas, pero por eso no vamos a ser condenados, porque ya el perdón está otorgado. Ayúdanos, Señor, a salir de esa ignorancia y a poner en práctica los mandamientos tuyos y a vivir eternamente contigo hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Sabemos que hemos recibido la mejor bendición, que ha sido obedecer los mandamientos de Dios. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga y una feliz noche y un feliz sábado de una vez. Que mañana lo puedan disfrutar a donde quiera que vayan.